con mucha música, contenido y sano entretenimiento. En ruta por Nueva Vida 97.7. Aquí vamos por más. Por más crecimiento. Por más ánimo para soñar. Con más fuerza para lograr tus metas. Aquí te inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Bienvenidos al segmento Vamos por Más. Muy buenos días a los que se están conectando. Y sabes, antes de que escuchemos un pedacito de este himno, quiero leerte lo siguiente. Cuando la gente decía, está muerta, Jesús decía, ella solo duerme. Lo voy a repetir. Cuando la gente decía, está muerta, Jesús decía, ella solo duerme. El tema en esta mañana es: si lo consagras, se multiplica. ¿Qué estás viendo? ¿Lo que ve Jesús o lo que ven tus ojos? Escuchemos un pedazo de esta canción. Atesórala y comparte este video con alguien. Ven Espíritu y llena este lugar. Abre nuestros ojos para ver como Dios ve. Ven Espíritu, recuérdanos una vez más que el valle de sombras, Cristo es la roca, y en él nada me faltará. Estoy confiando en ti, Señor, que ya no importa lo que digan, yo estoy a un paso de tu gloria, Señor. Algo grande viene, lo puedo sentir muy dentro de mí. Viene sobre mí. Algo grande viene, lo puedo sentir muy dentro de mí. Viene sobre mí. Qué hermoso que en lugar de ver todas las tragedias y concentrarnos en todo el dolor, podamos declarar, como dice esta canción, algo grande viene. Yo no sé cuántos pueden creerlo en esta mañana, cuántos pueden levantar sus manitas y enviarme manitas así al Facebook de Nueva Vida y decir, yo lo creo, algo grande viene. ¿Sabes? Este fin de semana, anoche pude publicar una nota donde decía que hoy voy a estar repasando un poco de una de las condiciones que a mí me tocó, que aunque yo he hablado aquí públicamente, nunca he dicho esto que voy a decir. No me puedo concentrar específicamente porque hay gente pidiendo que hable nuevamente de la fibromialgia. Ya yo hablé de eso, pero sí, voy a tocar un punto que nunca he tocado, así que voy a ir rapidito porque lo que traigo es bastante. Si tú conoces a alguien que está enfermo, un diagnóstico, una depresión, una ansiedad, un momento de dolor, un momento de pérdida, taguéale, porque esta escritura, esto que he preparado, es para ti. Salmo 118:13 dice, me empujaron con violencia para que cayera. Me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi canto. Él es mi salvación. Daré gritos de júbilo y gritos de victoria. Resonarán en la casa de los justos. ¿Sabes lo que es? Que en medio de tu dolor, de tu desesperación, en tu casa tú te pares firme y digas, ya no se va a escuchar más mi llanto, ya no se va a escuchar más mi dolor. Ahora se van a escuchar los gritos de júbilo y de victoria resonarán en nuestra casa. Yo quiero compartir con ustedes que Dios sacará a su pueblo en victoria de esta tribulación. Yo no sé si tú puedes creerlo, pero yo lo he creído con todo mi corazón, que Dios sacará tu casa de esta tribulación. Dios sacará a tus hijos de esta tribulación. Hay dos ejemplos que quiero compartir contigo. Vimos el fin de semana, ¿verdad? Cómo
como lo mencionamos al principio, tornados, deslizamiento de tierra, vimos una tormenta, estaban azotando diferentes países. Y lo que a mí me preocupa, aparte de lo que ocurrió allí, Juan, es cómo se dispara la depresión, cómo se dispara la ansiedad, cómo sale a flote las condiciones que nosotros tenemos. Muchas veces a mí me preguntan cómo puedes trabajar lo de la fibromialgia, sencillamente diciéndole al cuerpo, a la mente, yo fui sana y yo no puedo permitir que cualquier trauma en mi vida me dispare otra vez lo que yo estoy pasando, porque una de las cosas que padecemos las personas de fibromialgia es la memoria, y también osteoporosis, tiroides, cáncer. Todo el mundo tiene una memoria, el cuerpo tiene una memoria, y cuando llega el momento difícil, el cuerpo te va a recordar que ese momento difícil te puede llevar a una cama, que ese momento difícil te puede llevar a la depresión y a la ansiedad. Por eso yo vine a decirte, no porque me lo inventé, sino porque lo pasé. Yo tuve que aprender a decirle a mi mente, tú eres un terreno y en este terreno mando yo, porque cada vez que venía un problema difícil, la mente me recordaba, oye, tú pasaste por desánimo, tú pasaste por momentos de contratiempos, tú pasaste por dolores musculares, tú pasaste por estar en una cama postrada. No, yo no puedo permitirle a mi mente que tenga memoria de las cosas malas. Tengo que decirle, tienes que tener memoria de las promesas de Dios. Así que todas estas noticias, cuando leemos, lo que hace es disparar las condiciones que habitan dentro de nosotros, que están dormidas, y en muchos casos ya están sanas, están curadas, pero cuando pasamos momentos de dolor, de ansiedad, nuevamente nos duelen los músculos, nuevamente se nos cae el cabello, nuevamente llega la tristeza, nuevamente llegan las ganas de tirarse en una cama, como estuve yo en un mes completo. Pero antes de ir a ese punto, cómo yo me levanté y llegué a una casa donde me hospedaron, eso ni Juan ni mis compañeros lo saben, se van a enterar hoy. Y quiero no enfatizarme en lo que a mí me pasó, sino hablarte a ti para que no te ocurra lo mismo. Bobby Charlton fue o es un futbolista muy prestigioso. Este hombre tiene una historia muy peculiar, y es que regresaba de un juego con 8 jugadores, el avión cae, murieron 8 jugadores y él se salvó. Luchó por vivir. Estuvo entre la vida y la muerte durante muchos días, pero se levantó. Y lo más increíble es que comenzó a rehabilitarse. Él dijo, si yo me salvé de un avión, de la caída de un avión, no era para quedarme postrado en una cama, era para demostrarle al mundo que podemos levantarnos poco a poco. Lo más increíble de toda esta historia es que debido a su esfuerzo volvió a jugar. Llegó a convertirse en el máximo goleador de la selección irlandesa hasta el 2015. Contribuyó en la victoria del único mundial que ha ganado o que goza Inglaterra. Un hombre que sobrevivió a la caída de un avión. Un hombre que sobrevivió a los golpes, a estar en una cama. ¿Sabes? Otra historia que quiero compartir contigo es la de Bethany, esta chica que vivía, surfeando desde los 13 años. Y un día un tiburón le arrancó su brazo. Se lo arrancó de raíz. Esta película la vimos en el cine. ¿Y sabes lo que ella dijo? Un tiburón no se va a llevar mis sueños. Un tiburón no se va a llevar mis ganas de vivir. Y comenzó a practicar sin un brazo. Se ha convertido en una chica, Hamilton, que ha hecho historia. Sigue surfeando como si nada hubiese pasado, desafiando el miedo para conseguir su sueño y convertirse en una profesional. Hoy día tiene 25 años y es de las mejores en el mundo, sin un brazo. Muchas veces tenemos condiciones de salud como la que pasé yo y pensaba que me iba a morir, pensaba que ese era el final de mi vida, y esta chica dijo, a mí me falta un brazo, pero yo voy a desafiar el miedo. ¿Qué tú tienes que desafiar en esta mañana? Yo te empodero en el nombre de Jesús para que tú puedas ver que tú no necesitas tener tu cuerpo completo para consagrar lo que tienes a Dios. Si tú lo consagras, se multiplica. Consagrarse significa dedicar,
entregar. Cuando tú dedicas y entregas lo que tú tienes a Dios, Dios te lo multiplica. Por eso mi salud hoy está multiplicada, no porque yo sea Morey Moyola, no por los testes que me pueda tomar, todo eso contribuye, no, es que un día yo me miré al espejo y le dije al Señor, te consagro quién soy yo, y comencé a experimentar unos cambios en mi cuerpo. Lo primero que quiero destacar en esta mañana, antes de contarte un poco de la historia que me llevó a quedarme en una casa, es que tuve que hacer las paces con mi pasado para no arruinar el presente. Ese fue el primer paso, hacer las paces con tu pasado. Nosotros vivimos muchas veces en contra del pasado, de espaldas al pasado. Dale la mano al pasado y dile, ok, me enseñaste grandes lecciones. Ok, me enseñaste a que cuando uno cae también se levanta. Ya no vivamos peleando con el pasado porque va a atrofiar nuestro presente. Cuando me diagnostican fibromialgia, que comenzó el proceso de depresión, de dolor en mi cuerpo, hubo una señal que no estaba bien, y es que el calcio comenzó a subir en mi cuerpo. Los niveles de calcio estaban tan y tan altos que la doctora dice, tú tienes un tumor en la paratiroides, y comienzan entonces a buscarme el tumor en la paratiroides. Y yo decía, no puede ser, ¿qué más me va a pasar? Maltrato, dolor, abandono, soledad, criando unos chicos solos, ahora un tumor. Y yo decía, Señor, verdaderamente, yo te sirvo a ti, pero yo no he creído, mi gente, hay algo bien diferente y quiero hacer un alto aquí. No es lo mismo confiar en el poder de Dios que confiar en el amor de Dios. Son dos cosas diferentes. Yo confiaba en el poder de Dios, pero yo dudaba del amor de Dios. Yo decía, yo sé que Él puede hacerlo, pero ¿de verdad quiere hacerlo conmigo? De verdad me he portado también como que para querer hacerlo conmigo, de verdad he consagrado lo que tengo como para Él querer hacerlo conmigo. Y cuando digo portado bien, no era que yo hacía nada, yo era una chica de mi casa todo el tiempo. Portado bien era en el sentido, yo estaré haciendo lo que Él quiera, lo que Él quiere que yo haga. Eso era lo que yo tenía en mi mente, pero la mente es el campo de batalla más grande que existe, y me decía, vas a estar postrada en una cama, pero mi corazón me decía, si lo consagras, se multiplica. Así que comencé a consagrar mi salud a Dios, reconociendo que tenía que hacer las paces con el pasado. Lo segundo que tuve que interpretar o internalizar es que lo que otros piensen de mí no es mi problema. Lo que otros piensen de ti no es tu problema. Aquí lo que importa es lo que tú piensas de ti. ¿Por qué hago un alto aquí? Porque hay gente que va a pensar que tú siempre te vives quejando. Yo no sé cuántas mujeres se identifican en esta mañana conmigo. Tu familia se queja de ti, sí, los menos que se deben quejar son los primeros en quejarse. Esta mujer siempre tiene una queja, esta mujer siempre tiene un dolor, esta mujer siempre... Mira, yo te voy a decir algo. Solamente los que sufrimos o padecemos alguna condición sabemos lo que se siente. No se ve, el dolor no se ve, pero está ahí. Así que si tú eres un cuidador, si tú eres una persona que vive con alguien que tiene una condición, no te quejes de esa persona, solidarízate con lo que está pasando. No es que le pases la mano, bendito pobre de ti, no. Es que le digas, tú me necesitas, yo voy a estar incondicionalmente contigo. Aquí estoy yo para apoyarte. Si no te creen, que no te importe lo que opinen los demás, y voy a decir esto con respeto, la gente tiene derecho a opinar lo que quiera de ti, y tú tienes derecho que no te importe lo que opine la gente. Ve detrás de tu sanidad. Ve detrás de tu restauración como tuve que hacerlo yo. La única persona capaz de hacerte feliz eres tú mismo. La única persona capaz de hacerte feliz eres tú mismo. No es tu esposo, no son tus hijos, eres tú. No compares tu vida con la de los demás. La comparación es el ladrón de la felicidad. La comparación es el ladrón de la felicidad. Hay gente que vive comparándose. Si yo tuviera, si yo pudiera, y viven haciéndole la competencia al otro. Aquí tú tienes que romper tu propio récord, se trata de ti. ¿Qué hizo Morey Moyola en el proceso de fibromialgia cuando perdí cabello, cuando estuve postrada en cama, cuando no podía levantar los brazos, cuando mi familia se reunió a decir, la tenemos que sacar o la vamos a perder? Esto es o sacarla de la cama o se nos va a morir. Yo me había entregado en brazos de la muerte. Yo decía, de esta yo no salgo. Mi voz fue quebrantada, tantas cosas quebrantadas en mí, hasta que un día llegué a mano de unos médicos naturópatas, y estos médicos me dijeron, nosotros queremos que tú te quedes con nosotros. Ellos querían que yo me quedara en su casa, y aquí voy a hablar algo que yo nunca he hablado. Esta gente comenzó a cambiar mi nutrición. Hubo días que yo me hospedaba en sus casas. Ellos viven en una casita de madera súper humilde,
donde no hay agua potable, lo que tomábamos era agua de manantial. Y yo me comencé a quedar allá. Eran unos expastores. Le estoy hablando de personas de 70 y pico de años, gente de Dios, que los amo y los bendigo donde quiera que estén, porque no me vieron como una changa, no dijeron lo que esta tiene changuería, no dijeron, hay algo dentro de ti, lo vamos a descubrir y te vamos a ayudar. Me hospedaron en su casa, comenzaron a darme tratamientos de suero y funciones de suero, vitamina C, los complejos B12, cambiaron mi alimentación, yo dejé de comer lo que comía para comer lo que ellos me daban. Yo no entendía qué era lo que yo estaba comiendo, yo no entendía los tratamientos que ellos me estaban dando, pero yo tuve que entender que tenía que dejar de pensar tanto porque mucho análisis causa parálisis, mucho análisis causa parálisis. Comencé en este tratamiento con ellos y poco a poco comencé a ver mi vida en avance. Si lo consagras, se multiplica. Lo primero que ellos me dijeron cuando vieron fue, cuando comenzaron a examinar mi cuerpo, me dijeron, tú no tienes ningún tumor. Vete y repítete ese examen, tú no tienes ningún tumor. Lo que hay dentro de ti se llama fibromialgia y la vamos a sacar en el nombre de Jesús. Y yo decía, ¿qué van a sacar ellos? Si yo estoy casi postrada. Aquí tú tienes que dejar de pensar tanto porque el análisis causa parálisis. Sonríe, no tienes todos los problemas del mundo. Sonríe, tú no tienes todos los problemas del mundo. Comencé a buscar apoyo y el apoyo fue quien me sacó de todo esto. Primero la ayuda de Dios y luego yo diciéndole a las piernas caminen. Ellos me enseñaron a hablarle al cuerpo y ya el tiempo se me está terminando. Si tengo que hacer una segunda parte de esto, lo voy a hacer el lunes que viene. Pero cuando las piernas comenzaron a paralizarse, ellos me enseñaron, cuando te estés bañando, háblale al cuerpo. Dale instrucciones a la mente, dale instrucciones a los brazos, porque de nada me sirve ponerte un suero, me decían ellos, si tú no le hablas a tu cuerpo que camine. Dile a tu alma que camine en esta mañana. Y saben, el tiempo que yo me quedaba allá, ese tiempo era diferente. Yo no quería regresar a mi casa porque encontré en ellos alguien que, número uno, creyera que el dolor era real. Número dos, alguien que me dijera, te vas a levantar. Número tres, como Jesús, todos la veían muerta, pero él la veía durmiendo. Consagra a Dios tu salud, consagra a Dios tu matrimonio, consagra a Dios a tus hijos, que ocurra un proceso de restitución en tu vida. ¿Sabes cómo termina esta historia? Yo, creyendo que Dios iba a hacer el milagro, comencé a recuperar el cabello, mi piel comenzó a cambiar, todos mis ojos, todos mis párpados estaban en escama. Yo me puse tan y tan reseca que los párpados eran escamas. Yo estaba ya, había un ojo que lo estaba cerrando casi. Comenzaron los movimientos involuntarios en mi rostro. Nunca había hablado esto públicamente, pero mi rostro tenía movimientos involuntarios. Sufrí, yo lloré y pensé que no me iba a levantar. Pero la gente me veía muerta y él decía, ella solo duerme. A ti te digo en esta mañana, hay muchos que te van a ver muertos, pero Dios, o muerta, y Dios te dice, ella solo duerme. Ella solo duerme. Él solo duerme. A ti yo te digo, esos movimientos involuntarios se van a ir. Esa caída de cabello, esos dolores musculares, todo lo que estás pasando, que no te pueden ni tocar, ni te pueden abrazar, volverás a ser la persona que eras antes. Solamente párate frente al espejo y dile al Señor, hoy yo consagro quién soy yo. Y aunque se caiga el avión como pasó con aquel hombre, tú estarás a salvo y volverás a recuperar lo que habías perdido. Recuperé el sabor, había perdido el sabor, las ganas de comer, gastritis se fue. Todo aquel problema que me estaba postrando en una cama comenzó a desaparecer de mi vida para siempre. Les prometo que va a haber una segunda parte. No me dio tiempo tomar llamadas, pero la semana que viene voy a tomar llamadas, porque yo quiero que tú sepas qué pasó un día que yo estaba hospedada allí con unos viejitos de 70 y pico de años, y los viejitos lo digo con cariño, el término viejito, porque ellos me dijeron, tú no te vas de aquí hasta que no veamos tu sanidad. Hoy yo te digo, Jacob luchó con un ángel y le digo, hasta que no me bendigas, no te suelto. Dile al Señor en esta mañana, no voy a dejar de creer, no voy a tirar la fe, no voy a tirar la toalla hasta que no vea mi milagro. No te suelto, conságralo y se multiplicará. Será hasta la próxima. El lunes que viene voy como en la segunda parte de cómo aquellos movimientos involuntarios, cómo la boca brincaba y los ojos brincaban, comenzaron a ceder
En el nombre de Jesús. Esto fue Vamos por Más, porque aún hay más. Que aquí viene, ya estás en ruta, esto no va a parar, cambiando tu semana, con permiso abran paso que aquí viene, ya estás en ruta, esto no va a parar, cambiando tu semana.